Buen día. Buenos días. Pues yo os voy a presentar la primera ponente de la jornada, del workshop del día de hoy. Y tengo el placer y el gusto de presentaros a la doctora Lucía Benítez, que es periodista en el Canal Sur, periodista que cubre informativos y documentales, que además es profesora asociada de la UCA, que además su labor de investigación se concentra en el ámbito de la comunicación y la movilidad, como ella le gusta identificar y calificar este aspecto específico de la comunicación, y singularmente en el ámbito del género. Además, ha publicado numerosos libros, pero los que más nos interesan en el contexto de este workshop es el que se titula Mujeres africanas, emigrantes africanas, y Comunicación y Movilidad, los ejes dinámicos en el desarrollo del Estrecho de Gibraltar. Estábamos hablando también que compartimos un aspecto, y es que somos eclécticas, y en este eclecticismo ella también es socióloga. Además, ha desarrollado másters tan diversos y a la vez, yo creo, tan útiles como puede ser el máster en inmigración y también en tecnologías digitales. Además, yo creo que es importante, y que es un lujo tenerla aquí para poder exprimirla y aprovecharnos de su experiencia y de su investigación. Solamente recordaros que el título de la ponencia que va a presentar, que es Mujeres, Imaginarios y Emociones en la Interculturalidad centradas en un trabajo en Marruecos, ¿no? Sí. Y os dejo con ella. Muy bien, muchas gracias. Hola. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a todos ustedes por haberme invitado a este workshop que coincide plenamente tanto con mi línea la movilidad y el género, como tres elementos que están desestructurando montones de valores sociales y políticos en todos los lugares, ¿no? ¿Qué ocurre con eso, no? Sí, yo me cambio. Sí. ¿Ahora? ¿Mejor? Ahí está apagando. No. A ver, hola. Hola, hola. Ahora sí. Vale. ¿Y yo también? No, pues cambiamos. Te metes aquí. ¿Va a cambiar? Sí. Bueno, ahora parece que sí, ¿no? Qué tranquilidad. Que decía, que daba las gracias por haberme invitado a la posibilidad, ¿no?, de acudir a este workshop, porque coincide plenamente tanto con mi línea de trabajo como con mi visión del mundo, ¿no? Con la forma de ver en que la comunicación, la movilidad y el género son tres características que están desestructurando valores sociales y políticos en el planeta y cambiando los marcos locales por otros marcos globales, ¿no?, en un proceso de renegociación, de ida y vuelta, que a mí me resulta de especial interés, ¿no?, porque supone la puesta en valor de otras cosas, de otro mundo posible. Entonces,
comentaba Carmen que voy a centrarme sobre todo en un trabajo de campo hecho en Marruecos y precisamente por eso quería comenzar planteándonos una cuestión esencial, ¿no? La cuestión de nuestra mirada sobre otros mundos culturales que desde el norte se ven de diferente manera, ¿no? Cuando decía, Miguel Rodrigo, por ejemplo, decía esto, decía que tenemos una cierta fascinación por la diversidad cultural que a veces nos impide ver una mirada intercultural, es una gran verdad y mucho más si se acerca o si se analiza desde la perspectiva de género, porque precisamente también hay una gran diferencia en la que se entienden los feminismos occidentales y cómo se entienden los feminismos negros o los feminismos coloniales, ¿no? En otros países entienden que las mujeres y las feministas occidentales no hemos hecho justicia con ese mundo y seguimos manteniendo muchos valores del sistema heredado a la hora de mirar su forma de renegociar la realidad. Un poco para entender de qué punto de partida estamos hablando, he acudido a este que es el mapa de los valores culturales del mundo. Es una investigación que desde hace más de 20 años se realiza con encuestas anuales en muchos países y que traza un poco en estos ejes dónde nos situamos en valores culturales. En un eje se posicionan los valores entre las tradiciones y los valores racionales, mientras en el otro los valores de supervivencia respecto a los de autoexpresión, ¿no? Y lo hago porque vemos que precisamente Marruecos está en el extremo donde se juntan los valores tradicionales y los valores de supervivencia, muy alejado de la posición española, que está aproximadamente en el centro, y que me parece una posición muy interesante a la hora de ver el mundo, porque nos enseña que el mundo está a una distancia equidistante, o muchas posiciones pueden estar a una distancia equidistante de la posición española. Si veis, están agrupados los países alrededor de valores culturales que se identifican con religiosos, ¿no? Con sistemas de tradición, de transmisión cultural, ¿no? Efectivamente, aquí están los valores de los países islámicos, estos son países de África Negra, latinoamericanos, etcétera, los países católicos y los más racionalistas, los países protestantes europeos. Esta visión del mundo también ayuda a entender en qué posición están las mujeres marroquíes y en qué posición estamos nosotros, desde qué contradicciones miramos cada uno de esos hechos, ¿no? Y por qué es muy difícil superar esos valores de supervivencia y esos valores tradicionales en determinados niveles de renta. Ese eje también se corresponde con estos niveles de renta y hace muy claro ver por qué la supervivencia y la tradición están siempre pegados a las rentas más bajas, ¿no? De hecho, el desarrollo hacia otros estilos de vida se produce a partir de determinados niveles de incremento en la renta, en que la supervivencia no es la única misión de la vida y hay posibilidad de desarrollar proyectos personales, proyectos singulares trazados por montones de propuestas, en muchos casos a partir de los medios de comunicación, en otros casos a partir de experiencias de intercambio en cruces de fronteras, en viajes, en desplazamientos, en movilidad, en turismo, porque parto del concepto de que no estamos hablando de inmigración o de migraciones, sino estamos hablando de movilidad. Y la movilidad también es un eje dinámico que pivota entre dos polos muy alejados, ¿no? Entre el polo en el que está la movilidad cotidiana en la que nos desplazamos, por ejemplo, al trabajo, los que trabajamos y vivimos en la misma ciudad, hasta el otro polo, que sería el eje extremo, ¿no? En el que se desplazan a partir de no tener otra posibilidad para trabajar que cruzando muchas fronteras o recorriendo muchos kilómetros. Pero en todos esos valores o en toda esa línea, hay muchos valores que están cruzados y no se trata solamente de relacionar las migraciones con las oportunidades de vida económicas y laborales, sino precisamente la mirada es muchísimo más amplia y muchísimo más compleja. Hay muchos beneficios de la migración, hay beneficios contradictorios y hay posibilidades de otras miradas del mundo con los desplazamientos que abren oportunidades para todos, pero especialmente para las mujeres y mucho más cuando están en ese punto del eje de coordenadas tan próximas a las escasas oportunidades de supervivencia y a los valores tradicionales.
Fruto de esa mirada, de esos ejes y de la priorización de unos valores por parte de Occidente, surge, por ejemplo, un mapa del mundo que es este. Es el mapa que desarrolla el Banco Mundial en función del Producto Interior Bruto de los países, ¿no? Y es un mapa que me resulta enormemente interesante porque muestra una realidad que no percibimos a menudo. El Producto Interior Bruto es siempre la división de las rentas monetarias entre el número de personas que habitan en un país, pero no tiene en cuenta cantidad de procesos económicos imprescindibles para la felicidad y para la vida de las personas, como pueden ser, por ejemplo, los cuidados, el trabajo doméstico, el desarrollo del software libre, el voluntariado, etcétera, ¿no?, que dan calidad y nuevas oportunidades a muchas personas. Vistos así, las rentas del mundo, evidentemente, están todas en el norte, o prácticamente todas, y hay un continente que prácticamente desaparece, que es África. África casi ni se ve ni se reconoce, y ni siquiera se reconocería si no fuera por Sudáfrica. El resto de África no existe, ¿no? Esta es España, esto es Francia y esto es Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y es otra forma de ver el mundo que normalmente pasa desapercibida. El contexto económico de Marruecos es de la economía informal, muchísimo más al sur en otros países africanos, y la economía informal es la que regula la vida de las personas al margen de la economía monetaria, ¿no? Volviendo a ese aspecto en el que se desarrollaban los valores, vemos aquí cómo el proceso de modernización ha llevado al desarrollo de valores racionales, sobre todo para los países occidentales y que tienen rentas altas, y cómo la desmaterialización de la economía nos está acercando a otro mundo, un mundo fruto del posmodernismo, en el que todo es mucho más fluido y mucho más dinámico. Los valores en los que habíamos comenzado a analizar a partir de la encuesta mundial de valores también se corresponden con dos formas de entender el análisis cultural de los valores en el mundo, desarrollado en principio por Hofstede y posteriormente por Trompenaars, sobre valores con los que se analizan las culturas, ¿no? Y la primera escala de valores que se produjo fue esta, ¿no?, en que se analiza la distancia al poder como un elemento fundamental en la constitución de las culturas. Hay culturas jerárquicas y culturas horizontales, ¿no? Y cómo se repite esto, que a fin de cuentas se parece mucho ¿a qué? Se parece mucho a las dualidades racionalistas, ¿no?, a la forma de dividir el mundo que tiene el racionalismo y del que la visión de género trata de desdibujar estas barreras, ¿no? Pero es curioso que estos valores se puedan aplicar por igual a un análisis cultural y a un análisis de género. El valor del individualismo sobre el colectivismo, los valores masculinos como valores más racionales, los valores femeninos como valores más ligados a la cultura, ¿no? El valor de la seguridad en las sociedades occidentales frente al valor de la incertidumbre en otros mundos, ¿no? La visión de corto plazo, predominantemente occidental, y que configura las relaciones de tiempo en función del reloj, frente a la de largo plazo, que es la que se tiene en otros lugares. Por ejemplo, en África se dice que nosotros los europeos tenemos el reloj, pero ellos tienen el tiempo, ¿no? La otra escala es esta, la de Trompenaars, se parece y es prácticamente muy parecida, ¿no?, y incluye una palabra a la que le vamos a prestar especial atención, ¿no?, que es emocional. Emocional porque también ha sido una parte del conocimiento, una parte de la racionalización que se ha perdido precisamente con ese proceso de secularización y ese proceso dominado por la racionalización capitalista. La parte emocional parece que no forma parte de nuestras competencias cognitivas cuando es esencial. Y no solamente forma parte de ella, sino es una norma de atención, es una norma de orientar nuestras miradas en la forma emocional en la que tenemos de comprender las cosas, de aceptarlas o rechazarlas. En ese sentido, precisamente las contradicciones más occidentales se desarrollan alrededor de la ambivalencia, como una incapacidad de gestionar las contradicciones emocionales, porque creo que somos en general culturas de muy poca cultura emocional, ¿no?, y valga la redundancia. Bueno, pues si estos valores sirven para analizar la cultura, también sirven para ver con mirada de género el mundo, ¿no? Por eso la perspectiva de ese análisis es precisamente
una perspectiva de género en la que primero nos vamos a detener en esto, que me parece un aspecto muy esencial y muy importante, ¿no? Es el cientificismo que está desarrollando una biologización de la mirada del mundo, ¿no? Y se desarrolla también, de nuevo, en dos valores fundamentales, ¿no? La naturalización de la diferencia y el esencialismo biológico. En un caso justifica valores culturales discriminatorios, en el otro la diferencia natural entre hombres y mujeres, ¿no? Y también fruto de esta mirada, por ejemplo, podemos decir que en Occidente se ha alabado la teoría evolucionista como una teoría que explica el mundo y que sí explica parte del mundo, pero la explica bajo la lógica de la dominancia. Solo sobrevive el más fuerte y olvida que hay otras muchas formas de entender el desarrollo de la supervivencia alrededor de la cooperación, alrededor de la empatía, que sería una mirada de género de la evolución biológica, por ejemplo. En definitiva, todo esto nos lleva a plantearnos que las mujeres en Marruecos están precisamente sometidas a estas estrategias de opresión por la doble calidad, por su calidad de género, ¿no? Y por su calidad cultural. Es decir, están sometidas a las estrategias de explotación, de marginación, de subordinación, de imperialismo cultural y de violencia prolongada o humillación, ¿no? Es necesario recordarlo porque muchas veces también tenemos una mirada compleja respecto a esa diferencia cultural en la que no entendemos cómo están atrapadas por determinadas lógicas dominantes. Pero no hay muchas más oportunidades cuando el mundo es tan pequeño. Por eso vamos a analizarlo a partir de esta perspectiva de género, ¿no? Que sería analizando los sistemas de poder, la subjetividad como parte de la posición de las personas, las emociones, con una mirada compleja y diversa del mundo y buscando sobre todo soluciones de representación para transgredir ese sistema de divisiones en que se nos ha reflejado el mundo hasta ahora. Partimos de la emoción porque para mí se ha desvelado como un recurso muy interesante para conocer en qué posición están los sujetos, por qué se aproximan a determinados valores y por qué se alejan de otros, por qué hay cosas que no son capaces de solucionar a través de esa disonancia cognitiva, a través de esa ambivalencia en la que muchas veces nos movemos a la hora de comprender las cosas. Y porque precisamente ese reto es tan difícil es por lo que hemos simplificado el mundo y lo hemos desarrollado y reflejado en función de valores positivos y negativos, ¿no? También son normas culturales que nos permiten entender la diversidad cultural que no se ve igual aquí que en otros lugares del planeta. Y, lo más importante, la construcción de la identidad. Las emociones regulan la construcción de la identidad, de ellas se ha utilizado persuasivamente la construcción de los Estados-nación, se han apoyado en ello y ahora estamos en montones de contradicciones relacionadas con nuestra posición identitaria, atrapados a veces por las lógicas políticas sin que sepamos distinguir qué diferencias hay entre nuestra posición identitaria entendida como una posición dinámica o las formas heredadas de la identidad con la que muchas veces nos identificamos. ¿En qué campos podemos analizar esa dimensión emocional? Bueno, por una parte, la dimensión emocional forma una esencia de todos los mensajes comunicativos, ¿no? Y precisamente tanto todas las industrias de la comunicación como las lógicas comunicativas han desarrollado estrategias de persuasión sobre las emociones y tenemos que los contenidos y los mensajes de los medios de comunicación, la propia publicidad, está constantemente investigando las emociones como una forma de llegar a sus públicos, pero nosotros, como investigadores, abandonamos esa perspectiva a la hora de desarticular las lógicas con las que se han construido esos mensajes, ¿no? Pero también los medios de comunicación son transmisores de educación emocional, ¿no? Y en el contexto en el que vamos a ver la cuestión, nos vemos en la influencia de medios de comunicación extranjeros en países que tienen muy poca diversidad cultural y son mensajes con los que las audiencias negocian en montones de direcciones, a veces como espacios de resistencia, de apropiación, de transformación cultural y social que los hace enormemente interesantes. Por otra parte, la movilidad. La movilidad que en este caso se desarrolla también en contradicciones. La cultura árabe es una cultura que se ha desarrollado en función de una movilidad
y de una idea panárabe de desarrollo cultural a través de muchos países, pero que, sin embargo, utiliza estrategias de alto control sobre la movilidad humana y muchísimo más sobre la movilidad de las mujeres, ¿no? Luego, por la identidad, por esto que mencionaba antes, por la forma en que heredamos determinados retratos de la identidad, pero también la identidad cómo se renegocia en los vínculos entre las personas, cómo muchas veces nos sentimos identificados a través de ese concepto de Maffesoli de las tribus, en las tribus urbanas, por ejemplo, ¿no? Cómo nos sentimos identificados con valores muy alejados y los sentimos como más próximos y negociamos con ellos, nos los apropiamos y se forman parte de nuestras gafas de ver el mundo. Y luego, a través de la interculturalidad, como un desarrollo y una mirada que, desde el género y precisamente por la forma cooperativa de entender que también existe una evolución biológica y social, hay un valor que se ha ido olvidando en las últimas décadas, a la vez que se enfatizaba sistemáticamente el valor de todo, de la autoestima como el centro de todo el mundo de la psicología, se ha olvidado muy a menudo el valor de la empatía como el valor de los vínculos sociales transformadores. Para el análisis que he realizado, yo parto del concepto de paisajes mediáticos, que es un concepto que desarrolló un antropólogo hindú, Appadurai, que es un hombre enormemente interesante a la hora de ver qué mezclas se producen en el mundo. Tiene una mirada deslocalizada, es decir, tiene la mirada de su India natal y luego tiene la mirada de muchos años en Estados Unidos y negocia constantemente entre esos mundos, ¿no? Y esos paisajes mediáticos son conceptos que en determinados lugares del planeta son una verdadera explosión, ¿no? Como en lugares que el horizonte inmediato es tan ausente de todo, donde no hay absolutamente nada, de pronto hay una pantalla de televisión. Una pantalla de televisión que te conecta con todos los lugares del mundo, con sitios que no hubiera sospechado. He tenido la oportunidad de ver qué es una pantalla de televisión en sitios donde no hay nada y la verdad es que es algo impresionante, ¿no? Recuerdo ¿cómo se llama el sitio? ¿No? Bueno, no es la India, es en Centroáfrica, a Monte Alén. Monte Alén es una reserva natural del mundo que está financiada por la Unión Europea, que acoge a varios países, Guinea, Congo, República Democrática del Congo, Gabón y un país más que ahora mismo no recuerdo. Y en ese proyecto europeo se pensó que era fundamental para que la supervivencia de la selva y de determinadas especies amenazadas que saliera la población local de esa zona y la sacaron al exterior y les construyeron poblados, ¿no? Unos poblados un poco al estilo de los tradicionales que tenían, en los que incluso reproducían una lógica y un tipo de construcción muy específico de la zona que es la Casa de la Palabra, que es una casa con un techo muy bajo, donde se reúne el Consejo de Ancianos y discuten los asuntos del pueblo y mientras discuten pegan saltos y conforme se chocan con el techo, quienes más veces se chocan más razón tienen. Resulta un poco absurdo, pero si realmente lo repensamos tampoco se diferencia demasiado de muchas formas que tenemos nosotros de interpretar nuestros debates parlamentarios, ¿no? El caso es que al construir la Casa de la Palabra se les ocurrió ponerle una pantalla plana y un generador eléctrico y una antena parabólica en un sitio que no hay, por lo menos en 1000 kilómetros a la redonda, no hay energía eléctrica. Y entonces los chiquillos del pueblo se tumban en los bancos de la Palabra, en los bancos de la Casa de la Palabra y ven continuamente la televisión. Y cuando yo estuve allí les encantaba un anuncio de un helado. Son los helados frigos, pero que allí se llaman Hola. Y bueno, que allí se llaman Hola en francés, estaban recibiendo una cadena francesa. Y entonces veían aquello y eran tan felices y les gustaba tanto la música que salían corriendo, iban, cogían un cucurucho de madera, repetían todo lo que hacía el anuncio y ponían la misma cara de felicidad. Eran tan enormemente felices solamente con el sueño de parecerse a alguien que estaba en la pantalla, ¿no? Y anécdotas de ese tipo las he visto en muchos sitios y la verdad es que es algo que llama muchísimo la atención sobre el proceso que tenemos nosotros, los productores de información, de comunicación, y esa otra mirada que yo necesito muchas veces para saber realmente qué es lo que estoy haciendo cuando estoy haciendo una noticia o un documental, ¿no?
Tenemos una forma de presentar nuestra sociedad y nuestro mundo como algo perfecto, en la que ocultamos muchos lugares o muchos sitios o muchas informaciones sobre miserias nuestras, sociales, culturales, humanas, las ocultamos sistemáticamente y representamos nuestro mundo como el mejor de los mundos. Casi nadie sabe que Santa Mónica es uno de los mayores suburbios del mundo porque Hollywood está siempre en nuestras pantallas. El día que quitemos Hollywood a lo mejor aparece Santa Mónica, ¿no? Por eso es por lo que me centro en ese concepto, ¿no? como esa capacidad de producir imágenes que luego son un salto, que abren una brecha insalvable entre la realidad cotidiana de las personas que reciben esos mensajes y las propuestas de los medios de comunicación, y que no hay ningún intérprete intercultural que explique qué es lo que están viendo. Entonces piensan, por ejemplo, que nosotros tenemos paredes de las que sale dinero, que es un cajero automático, armarios llenos de comida, pero no saben por qué proceso la comida llega a los armarios o el dinero a las paredes, ¿no? Bueno, pues esa es la parte esencial de un imaginario que se alimenta continuamente, que se alimenta continuamente de esas imágenes y con las que los ciudadanos pueden renegociar, pero también pueden reinventarse una vida. También son espacios de crítica, son espacios de construcción de miradas alternativas y de nuevas ideas para la vida colectiva. Muchas gracias. Entonces, como tal, hay que entenderlo. Lo único que ocurre es que a veces no nos damos cuenta que también son espacios donde se crean conflictos culturales y donde hay que hacer propuestas diferentes para entender la alteridad y para entender cuál sería el mundo de lo posible o el mundo de lo deseable para todos los lugares del mundo, ¿no? Afortunadamente, tanto la industria audiovisual como las posibilidades de creatividad de muchos pueblos están aumentando de una forma impresionante y hay muchos lugares donde la producción de audiovisual empieza a ser muy significativa y muy importante, como es el caso, por ejemplo, de Nigeria, que actualmente tiene una producción cinematográfica superior a la europea y que han desarrollado una meca del cine, con lo cual empiezan a proponer lenguajes y propuestas alternativas para alimentar los medios de comunicación. Bueno, el otro concepto básico era el de identidad, para entender también lo que era la interculturalidad, a partir de esa idea propuesta como una foto fija en la que nos han dibujado en muchas ocasiones, pero en las que también tenemos la posibilidad de entender que la identidad es un concepto complejo y dinámico, que tiene muchas vertientes y que no tiene solamente una mirada, que es necesario que desarrollemos una creatividad sobre la identidad, así como una mirada de la diversidad, pero una mirada compleja. Ningún concepto excluye necesariamente a otro para formar parte de una identidad. Bueno, así es como me abordé el análisis de cuáles eran los argumentos para la movilidad, en qué aspectos se desarrollan a partir de propuestas de los medios de comunicación y de qué forma se fraguan las ideas sobre las que se desarrolla un proyecto migratorio concebido como el proyecto de movilidad más largo y complejo. La investigación, como decía, se ha desarrollado en Marruecos, del que nosotros también tenemos una mirada, una especie de foto fija. Hace 60 años Marruecos era un país destino de migrantes europeos, especialmente españoles y europeos y franceses, y tenía una renta muy superior a la española. La integración de la Unión Europea, de España en la Unión Europea, es la que ha cambiado radicalmente ese desequilibrio. Ha abierto un desequilibrio entre las rentas de las dos orillas del estrecho y ha abierto también, por tanto, una brecha, ¿no? Actualmente, la crisis europea está normalizando la situación y la presión en las fronteras marroquíes no es tan grande como era, aunque hay fenómenos políticos por los que se están lanzando migrantes al estrecho, especialmente subsaharianos, que habían quedado atrapados en Marruecos en los últimos años y que Marruecos políticamente utiliza como una forma de presión hacia España y hacia la Unión Europea con el objetivo de la negociación en otros campos y en otros ámbitos como son la pesca, las relaciones de vecindad, el acuerdo de vecindad con la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, junto a eso, el sistema de medios de Marruecos es un sistema de alto control, como el de casi todos los países árabes. Solamente hay una televisión pública estatal de alto control. Los informativos prácticamente son la vida del rey, todos los informativos. No hay alternativas ni posibilidad de entrar. Y a pesar de que ese control y esa ley de telecomunicaciones pretende abarcar todo el territorio marroquí, la contradicción se ha desarrollado en que Marruecos es un territorio inmensamente grande, dispersamente poblado y muy complejo, por el que la televisión jamás ha conseguido cubrir todo el territorio nacional, y se ha normalizado, a pesar de que es ilegal, la práctica del consumo de otras cadenas de televisión de otros países. Durante muchos años han sido cadenas europeas y norteamericanas, en las que, bueno, sobre todo francesas, también estadounidenses, y en un momento determinado, a partir de la creación de Al Jazeera, empieza la invasión de todas las cadenas árabes, que actualmente son aproximadamente unas 140 cadenas árabes, aunque Al Jazeera es líder, pero ahí hay un proceso muy complejo también político por el que alinearse próximo a Al Jazeera significa que Marruecos sea más árabe, y Marruecos también tiene intereses en Europa, de manera que la presencia de Al Jazeera, aunque ha tenido un gran consumo últimamente, en los últimos 3 años, empieza a tener mucha crítica política y social. Luego, el escaso desarrollo de conceptos como de la ciudadanía en general, ¿no?, y de opciones políticas, el escasísimo desarrollo de derechos y de respeto a los derechos humanos es muy importante, a pesar de que ahora, por razones políticas, el rey Mohamed VI quiere empezar a plantearse la agenda de derechos humanos y está negociando con la ONU la creación de una Secretaría de Derechos Humanos en Marruecos. Y bueno, y esos valores culturales de los que hemos hablado y que están muy relacionados también con su pertenencia nacional, por encima de otras pertenencias locales o pertenencias identitarias de minorías culturales que también existen en el país, porque no todo Marruecos es árabe. La población bereber tiene una importancia muy grande, aunque son distintas tribus bereberes y están muy dispersos por la población, pero son una realidad cultural negada por el país. Bueno, pues en ese contexto, ¿cuál es la situación de las mujeres? La situación de las mujeres realmente es durísima, es una situación tremenda. El índice de analfabetismo es estremecedor. En áreas rurales supera el 80%. En el conjunto del país gira alrededor del 50%. El resto de los valores, por tanto, van en el mismo sentido. He puesto algunos datos por si os interesa comentarlos. Es cierto que en los últimos años las mujeres empiezan a entrar en la universidad y en algunas universidades empiezan a ser una mayoría, pero también es una estrategia familiar para conseguir un marido mejor, que no ha sido el único país que lo ha hecho. Y bueno, sí, entretener a las chicas a una determinada edad en casa y tal, pues empiezan a aparecer en las universidades y empiezan a ser realmente una fuerza. Son muy inteligentes, son muy capaces y le dan 100 vueltas a los chicos. También pasa aquí en España. Así que por ahí hay muchas posibilidades de que empiecen a hacer cosas diferentes que se empieza a notar, pero solamente en grandes ciudades y en ciudades donde los valores culturales no tienen tanto peso. Y las ciudades más tradicionales son las que tienen más peso. Probablemente Casablanca, Rabat y algo Tánger son las ciudades más internacionales. Bueno, el estudio se hizo en el origen, es decir, lo que interesaba conocer era cómo se veía desde otros lugares el mundo que nosotros proponemos, ¿no? Y qué mezclas y qué posibilidades se entienden a partir de ahí como posibilidades de desarrollo de otras calidades de vida, ¿no? Se hizo con una metodología cualitativa, se hicieron una serie de entrevistas, se hicieron 38 entrevistas con muchísimas dificultades y aunque tanto la metodología tenía perspectiva de género como había un especial interés por conocer la posición de las mujeres, el acceso a las mujeres realmente ha sido muy difícil porque hay muchos sistemas de control sobre lo que dicen las mujeres, sobre las opciones de acceder a las mujeres y sobre todo lo que tiene relación con las mujeres. Es decir, normalmente cada entrevista que se le ha hecho a una mujer ha tenido que ser desplazándose a casa, pidiendo permiso al marido, etcétera, etcétera. Y encontrándome con la respuesta curiosa de no será para preguntar si se le pega a las mujeres, que ya dice en sí misma mucho, ¿no?, cuando se cuestiona eso. O corrigiendo continuamente lo que dicen las mujeres o matizando, etcétera, etcétera. Bueno, pero aún así creo que tiene
un valor la investigación, a pesar de las dificultades, porque se ha utilizado una triangulación para intentar controlar un poco las variables del estudio y que afloraran, en la medida de lo posible, esa visión de género, ¿no? Este sería el perfil demográfico, ¿no? Hay muchas más encuestas en mujeres que en hombres para compensar la falta de datos en otros campos, ¿no? Y, en cambio, hay pocas entrevistas en determinadas franjas de edad por dificultades de acceso, fundamentalmente. En conjunto, la encuesta se ha desarrollado sobre un número superior de mujeres que de hombres, ¿no? Y el perfil profesional también habla mucho, la mayoría evidentemente son estudiantes, ¿no? Pero también hay un poco de todo tipo de profesiones. El hecho de ser entrevistas en profundidad es lo que ha ayudado, en cierto sentido, a compensar los distintos valores en el análisis. El análisis se ha realizado a través de un software asistido que ayuda a trazar mapas mentales sobre las propuestas de los discursos de marroquíes, ¿no? Y estas eran las preguntas de investigación, ¿no? ¿Cuál es la relación de la población con la televisión? ¿Cuál es el contexto social de la emigración? ¿Cuáles son las noticias y experiencias? Porque se trata también de separar qué información se recibe a través de los medios y qué información se crea y se genera a partir de la mediación y de las interacciones sociales como una validación de los contenidos propuestos por los medios de comunicación, ¿no? Cómo se construye ese sistema de información que ayuda a emigrar y cuáles serían las diferencias en la percepción entre el norte y el sur y cómo se construyen las identidades bajo propuestas de presión externas, tanto de televisiones árabes como de televisiones occidentales. Bueno, pues lo más significativo es que es el alto contenido emocional que tienen casi todos los discursos, ¿no? La expresión de los propios discursos de todos los entrevistados es porcentualmente muy emocional, seguido de las expectativas. Cuando hablan de la televisión, cuando hablan de las posibilidades de la emigración en otros mundos, siempre lo hacen desde la emoción y en muchas ocasiones lo apoyan a través de argumentos desarrollados sobre las expectativas que despiertan las propuestas de los propios medios de comunicación. También eso se confirma precisamente cuando hablan de los consumos mediáticos, cómo desarrollan esos discursos. Bueno, pues hablan en clave emocional, fundamentalmente, y en clave de expectativas. Prácticamente no hay ningún argumento que relacione ninguno de los contenidos ni ninguna de la apropiación de los contenidos de los medios con la motivación. Se vuelve a repetir prácticamente, hay porcentajes, pero siempre la emoción tiene un valor muy amplio, ¿no? Cómo se orientan a la movilidad. Los resultados que estoy mostrando son solamente los de mujeres, que se me ha olvidado decirlo. De todas formas, los de los hombres también tienen valores muy altos de emoción, no tanto como los de las mujeres. Luego veremos la comparativa, ¿no? Aquí, cuando se habla de la movilidad de un proyecto de desarrollo de futuro en otros países, también se expresa en términos de emoción. Y la identidad, que curiosamente es lo más emocional. Es tan emocional que prácticamente todos desarrollamos argumentos. Luego lo he comparado con otros estudios y la verdad es que confirma una intuición previa que tenía sobre hasta qué punto la identidad se convierte en una de las pertenencias más emocionales que tenemos. Pero también, a la vez que son muy emocionales y son muy sentidas, también deberíamos de empezar a tomar conciencia de en qué medida eso supone un verdadero riesgo de manipulación. Porque con ese alto contenido emocional, cualquier propuesta a favor o en contra de una identidad se convierte en un proceso de negociación enormemente complejo, sobre todo para nosotros que creo que tenemos menos educación emocional, ¿no? Y luego la orientación a la interculturalidad. La diferencia entre estos dos valores resulta muy llamativa por cómo crecen la motivación. Es decir, cuando se argumentan valores relacionados con la interculturalidad, nos sentimos obligados a explicarlos. Dejamos a un lado parte de las emociones
y nos sentimos obligados a explicar por qué somos interculturales, en qué medida somos interculturales, motivamos nuestra posición, pero no tenemos una educación emocional de la interculturalidad. El valor es de este estudio, está referido a Marruecos, pero es trasladable a otros, al menos en lo que yo he podido comparar, en los datos que he comparado, y resulta realmente muy interesante. Aquí sería la comparación entre la emoción, las expectativas y la motivación en los distintos campos, ¿no? Y vemos que en los discursos es donde precisamente tiene el mayor valor, ¿no? Mientras que en las expectativas, en los discursos, descienden bastante sobre la movilidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, una forma compleja de ver hasta qué punto cada uno de esos valores son los dominantes en cada uno de los campos. Y vemos que no necesariamente la emoción se plasma igual en todos los campos. El campo más interesante es el de los discursos, la movilidad, y el tercero, los consumos mediáticos. Ahora, la identidad y esto está mal. Ay, lo siento, aquí hay un error. Hay un error. Estos valores son superiores. No sé qué ha ocurrido con este cuadro, lo siento muchísimo. Me he dado cuenta al hablar. Sí, disculpa, os mandaré lo compensaré, os mandaré con el discurso. Sí, bueno, lo siento, no me he dado cuenta. Bueno, pues la emoción tiene valores, aquí ya sí está bien. Aquí ya sí está bien, pero aquí está desglosado hombres y mujeres, ¿no? Y vemos como siempre, en todos los campos, las mujeres tienen una expresión emocional más alta, ¿no? Y solamente hay expresiones minoritarias en el campo de la identidad. Es decir, los valores identitarios para los hombres son superiores que para las mujeres, ¿no? Y en los demás campos, las mujeres tienen posiciones muy superiores relacionadas en sus discursos, ¿no? Bueno, siento mucho lo del cuadro. Aquí se ve mejor, desde luego, ¿no? Que sería el conjunto de todo el análisis, cómo se desarrolla en distintos campos. De todas formas, este es un análisis muy complejo, se ve muchísimo mejor a través de la herramienta de análisis que es Atlas-T. Lo que pasa es que los gráficos son prácticamente ilegibles, ¿no? Por eso los trasladé aquí. Y bueno, se ve, pero se ve peor, ¿no? Bueno, finalmente yo voy a proponer una serie de conclusiones, pero me gustaría que esto fuera más un debate. Todos tenemos ideas, yo tengo una mirada, pero hay muchas miradas complementarias a la que surge fruto de esta experiencia, ¿no? Bueno, una de esas conclusiones es cómo la identidad intercultural tienen valores emocionales muy altos, ¿no? Aunque la interculturalidad está siempre matizada por argumentos de motivación. Otro es el efecto que ha tenido ese consumo de medios masivos extranjeros, sobre todo las cadenas árabes, en la arabización de Marruecos. Marruecos ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años, que es prácticamente la época en que se ve Al Jazeera y otras cadenas árabes, y las propuestas alternativas son más radicales, culturalmente están más ligadas a posiciones islámicas y, por supuesto, van en detrimento de las mujeres, que, a diferencia de lo que ocurría hace unos años, que en muchas ciudades no se utilizaba el velo se está convirtiendo en una seña identitaria de protesta ante otras propuestas identitarias de los medios de comunicación, ¿no? Luego, esas expectativas de vida limitadas en Marruecos lo son en general para toda la población, para hombres y para mujeres, pero son mucho más acusadas en el caso de las mujeres. Y todo eso hace que sus expectativas ante la migración estén enormemente engrandecidas, ¿no? Para muchos, la única opción, no solamente como opción de vida, sino como opción política, es la posibilidad de migrar. Porque migrar también es el acceso al estado del bienestar, es el acceso a los derechos de ciudadanía, es la salida de un mundo, que sería la migración o la movilidad como movimiento político, ¿no? La salida de un mundo donde los derechos están negados. La única posibilidad de adquirir esos derechos es atravesar una frontera, a pesar de la complejidad y lo contradictorio que es, porque muchas veces entran también en un mundo donde se los niegan, pero les parecen superiores a los que en inicio tienen en sus países de origen, ¿no? Luego, cómo todo eso ha terminado fomentando que en la actualidad el patrón migratorio de Marruecos se haya feminizado. Es decir, actualmente migran más mujeres que hombres. ¿Y qué papel tiene eso
en la autonomía y la independencia de las mujeres. Las mujeres migradas en Marruecos están equiparadas a mujeres occidentales, tienen distintos derechos, incluso están reconocidas de forma diferente por los hombres, tienen acceso a comer con los hombres, a hablar con los hombres y a estar en lugares sociales y públicos, mientras las mujeres que no han salido de Marruecos no. También hay un reconocimiento respecto a su aventura. Las únicas mujeres que han tenido un reconocimiento dentro de Marruecos o del Marruecos tradicional son las mujeres que, por su experiencia de vida, por ejemplo, mujeres viudas que, por su experiencia de vida, han conseguido sacar a su familia adelante como cabezas de familia. Entonces sí son reconocidas en cierta igualdad de derechos con los hombres, pero la única excepción, aparte de eso, son mujeres emigradas. El retorno a Marruecos es un reconocimiento de otros derechos que ya, y en cierta forma, una contradicción identitaria, porque ya tampoco se las considera tan marroquíes, ¿no?, de que pueden haber adquirido otras costumbres, aunque hay muchas de esas costumbres que están duramente criticadas por normas religiosas y tradicionales, ¿no? Y, bueno, el otro aspecto muy significativo es como ese imaginario de movilidad hacia Occidente, esa mirada, realmente tiene unas explicaciones mucho más complejas, y esa mirada también es una mirada cada vez más femenina, ¿no? Pero todo ese mundo de expectativas que despierta Occidente desde el punto de vista de los derechos y desde el punto de vista de las opciones de vida hace que el patrón migratorio realmente esté alejado de la racionalidad económica. No se trata del único caso, hay casos como, por ejemplo, puede ser la migración India-Japón, que me parece que supone la inversión de 6 años de trabajo para poder salir del país. En el caso de Marruecos me parece que son 2 veces y media, 2 años y medio de trabajo, pero sigue siendo absolutamente desproporcionado. Con 2 años y medio de trabajo, o con el dinero equivalente a 2 años y medio de trabajo, en Marruecos hay oportunidades, pero no hay los mismos derechos. Y, bueno, esa dimensión política de la movilidad, ¿no?, ese derecho de fuga, que es un derecho de fuga mucho más acusado entre las mujeres que entre los hombres, también lo es entre los jóvenes que respecto a las personas mayores, y que está relacionado con todos los derechos de ciudadanía. Y luego, como determinados aspectos emocionales, como es el efecto de demostración, la ostentación que hacen otros compatriotas que han regresado o bien de vacaciones o bien de la migración y tienen patrones diferentes de consumo, se convierte a su vez también en un estímulo no solo de la migración, sino de la comprensión de la riqueza del norte. Es decir, si alguien viene con coche, es que es fácil conseguir un coche en el norte, y si la única forma de conseguir un coche es probablemente migrar hacia el norte, ¿no? Y luego, en el mundo femenino hay un valor que se diferencia muchísimo del mundo masculino, que es el de las interacciones. Mientras los hombres, la mayor parte de los argumentos están desarrollados sobre la recepción directa de la televisión, en el caso de las mujeres, las conversaciones, la negociación social matiza con mucho la recepción de la televisión. Yo creo que lo dejo aquí y bueno, a partir de ahora podemos abrir un debate, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.